Tengan un cordial saludo. En el video anterior habíamos realizado el montaje que tenemos aquí en la pantalla. Es un terminal móvil digital simplificado, pero que más adelante se acercará más a la realidad. Estamos aprendiendo los conceptos con ello y aprendiendo Simulink al mismo tiempo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es aprender un poco más de las señales en Simulink al mismo tiempo de las señales en las comunicaciones reales. Y también vamos a demostrar el teorema de Nyquist, usaremos filtros y hallaremos finalmente la densidad espectral de potencia de una señal digital. Vamos a hablar de las señales continuas y las señales discretas. Aquí tenemos una emisora de FM, que es una modulación analógica. Aún así, un receptor digital muy moderno no tendrá internamente equipos o dispositivos analógicos, sino todo será digital. Lo único que es analógico es la señal que le llega a esta antena. La señal que entra al micrófono es continua, obviamente, igual la que viaja a través de este cable hasta llegar a la entrada del equipo modulador. Pero tan pronto la señal entra a este equipo, se convierte en señales discretas. Entonces, internamente tenemos aquí un procesamiento digital con señales discretas. El equipo entrega señales continuas, que es lo que viaja por acá. Entonces a la antena llegan señales continuas. A la entrada se convierten en señales discretas y ocurre internamente entonces un procesamiento con señales discretas. Finalmente, el usuario lo que va a recibir es una señal continua. En conclusión, todo lo que está internamente en los equipos son señales discretas, que es lo que corresponde a la tecnología digital, y pues el mundo real está compuesto de señales continuas. Lo que hemos visto hasta ahora en Simulink es que usa señales discretas, pero la verdad también tiene la posibilidad de usar señales continuas. Para verlo, hagamos lo siguiente. Traemos un generador senoidal, configuramos, tiene su amplitud, frecuencia, tenemos 400 Hz. Aquí le vamos a decir que el tiempo de muestreo es 0. Con ese comando, Simulink va a interpretar que lo que tiene que generar es una señal continua, no una señal muestreada. Bueno, he conectado aquí al osciloscopio, también estoy conectando la salida del compresor ya muestreada y los bits, y he configurado aquí un rango de tiempo. Voy a quitar este historial y corremos la simulación. Entonces observamos la diferencia entre la señal continua y la señal que luego ha sido muestreada. Voy a cambiar a 200 Hz para ver la diferencia. Ahí lo tienen. Bueno, ustedes me dirán que esto es un engaño visual, puesto que internamente en un simulador como Simulink, dentro de un computador, todas las señales tendrán que ser discretas finalmente. Tienes razón, pero para comprenderlo mejor veamos lo siguiente. He puesto aquí un analizador de espectros digital que exige que la señal sea discreta en su entrada. Y vamos a correrlo a ver qué ocurre. El analizador de espectros no puede trabajar con una señal continua. Eso significa que esta señal internamente ya está etiquetada como una señal continua y este bloque inmediatamente no la admite. Ustedes tienen razón, una señal continua internamente, estrictamente es discreta, pero Simulink se la juega. Por ejemplo, aquí si vemos los parámetros de Simulink, usa algo que se llama pasos variables, variable step, o sea, como un muestreo variable, y justo lo aplica cuando uno pide señales continuas. Eso significa que esta señal posiblemente sí está muestreada, pero no tiene un paso constante de muestreo, sino que es variable y se adapta
a simulaciones con señales continuas. Bueno, si el teorema de Nyquist es cierto, podríamos decir que podríamos nosotros muestrear esta señal, en este caso a la frecuencia de 8 kHz, y que es posible recuperar la señal original siempre y cuando esta no tenga una frecuencia más alta que 4 kHz, porque la frecuencia de muestreo es 8 kHz. El teorema de Nyquist dice que la frecuencia de muestreo debe ser igual o mayor a 2 veces la frecuencia máxima del mensaje. En nuestro caso tenemos 8000 mayor que 400. 400 es nuestra frecuencia del mensaje. 8000 es la frecuencia de muestreo. Volvemos a dejar aquí 400 Hz. Organizan las entradas del osciloscopio y lo corremos. Ahí tienen la diferencia entre la señal muestreada y la señal continua. Pero habíamos dicho que esta frecuencia podría llegar hasta unos 4000 Hz, un poco menos. Tenemos solo 400, coloquemos 1000 para ver la diferencia, ver qué pasa. Entonces vemos que la señal muestreada se va deteriorando un poco. Vamos a subirle todavía más a 2000. Vemos un panorama más complejo. Vamos a abrir un poco más el osciloscopio. Y ahí vemos que ya parece que no va a ser tan fácil recuperar nuestra señal continua. Y eso que hemos llegado acá solamente a 2000 Hz. La gran duda es, ¿será que realmente podemos obtener esta señal continua a partir de esta señal muestreada? ¿Y será que podremos hacer lo mismo con una frecuencia aún más alta? Sigamos elevando la frecuencia para ver hasta qué podría pasar. Ahí lo tienen. Esto ya no se parece casi nada a nuestra señal. Sigamos elevando la frecuencia. Estamos en 3000 Hz. Vamos a los 3500. A ver qué pasa. Un panorama mucho más complejo. Vamos a bajarle acá spam y observen lo que tenemos ahí. Entonces la gran pregunta para nuestro problema es si realmente se cumple el teorema de Nyquist, es decir, si realmente esta señal que hay aquí corresponde a esta. Ese es el gran interrogante. Pero antes de resolverlo, coloquemos aquí la frecuencia más crítica, que sería 4000. Observen, ha desaparecido nuestra señal. Bueno, entonces volvamos aquí a nuestros 3500 Hz, que ya tenía una apariencia bastante fea, y vamos a ver cómo podríamos recuperar la señal continua a partir de esta señal discreta. Pues básicamente lo que tenemos que colocar es un filtro pasabajas. Bueno, sus conocimientos sobre señales nos permiten recordar que si una señal es muestreada, su espectro se repite cada 2π, siempre se repite. Esto si tenemos aquí omega, pero si tenemos acá las frecuencias en hertz, veremos que este valor realmente es la frecuencia de muestreo
sobre 2. Entonces lo que vamos a hacer es colocar un filtro que abarque esto, filtro pasabajas, que deje pasar solamente esta porción del espectro. Entonces nos vamos acá y buscamos el filtro, pero buscamos un filtro analógico. Traemos y le configuramos 4000 Hz como la frecuencia máxima. Digámosle que también es de orden 32. Esto es para que el filtro tenga aquí una caída más fuerte. Pero la diferencia entre un filtro ideal y uno real como este es que el ideal tendría la función de transferencia del filtro ideal tendría una forma perfecta como esta, mientras que nuestro filtro va a tener una forma quizá un poco así, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia. Bueno, corramos la simulación y observemos entonces la tercera entrada es la del filtro. Y oh, vaya sorpresa, ahí tenemos nuestra señal continua recuperada perfectamente a partir de la señal muestreada. Vamos a hacer un span mayor y ahí está, ahí la tenemos. O sea que sí funciona el teorema de Nyquist, sí podemos recuperar la señal continua a partir de la versión muestreada en las condiciones en que nos señala Nyquist, es decir, siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea mayor que la máxima frecuencia que haya aquí en esta señal. Entonces la señal muestreada la señal muestreada nos entrega solamente estos puntos, pero hemos logrado a partir de ella reconstruir todo aquello que no había sido transmitido, es decir, toda esta parte, y obtener la señal continua. Aquí he preparado un mapa conceptual de todos los conocimientos en señales usadas en las comunicaciones. Entonces estamos viendo que tenemos las señales en los sistemas reales, también las señales en Simulink. En los sistemas reales, según vimos en un video anterior cuando hablamos de FM de banda o FM banda base y vimos la envolvente compleja, nos dimos cuenta que las comunicaciones reales también utilizan señales complejas, o a veces hablan de una componente fase y una cuadratura, pero finalmente es lo mismo. Simulink también lo hace. En la vida real, como hemos señalado, tenemos señales continuas y Simulink también las tiene, pues aparentemente nos hace creer que las tiene, y eso nos permite hacer simulaciones bastante cercanas a lo que ocurre en la vida real. Y algo interesante, ya dijimos que dentro de los equipos digitales de comunicaciones lo que hay es señales discretas. Entonces por eso en las comunicaciones reales las señales pueden ser continuas o discretas. Igualmente Simulink maneja las señales continuas o las discretas. Entonces, en conclusión, las señales discretas son algo muy común, es algo perfectamente común entre las comunicaciones reales y las de Simulink, las comunicaciones simuladas. Entonces, las señales discretas es lo común entre lo que ocurre en Simulink o en cualquier sistema de simulación de comunicaciones y lo que tienen las comunicaciones reales, que es lo que tiene un equipo donde internamente todo es discreto, como lo tenemos acá, señales continuas, pero dentro de los equipos señales discretas, dentro de los equipos señales discretas. Mejor dicho, todo lo que estudiamos sobre señales discretas en Simulink es como si lo estuviéramos estudiando para las comunicaciones reales. Bueno, ahora veamos que las señales discretas pueden ser basadas en muestras o basadas en tramas. Lo que nosotros hemos visto hasta el momento ha sido señales basadas en muestras. Pero bueno, internamente dentro de este equipo
hay unas señales basadas en tramas. Aquí lo tienen. Si ustedes ven, acá hay una rayita sencilla y acá hay una rayita doble, porque aquí están saliendo varias muestras en paralelo. Digamos que esto es un buffer y él acumula 3 muestras y luego las entrega como un solo paquete a este conversor porque él las exige así. Entonces ahí tenemos la diferencia. Esto es una señal basada en muestras y esta es una señal basada en tramas. Simulink trae aquí algunas ayudas para mostrar en diferente color las señales. Entonces vemos aquí, esta es una señal basada en muestras con una determinada rata de muestras. Aquí también es una señal basada en muestras, pero la rata es diferente. Acá hay 8 bits por cada muestra, porque este es el modulador PCM. Y aquí están en otro color las señales basadas en tramas. Bueno, y aquí aparece en color negro la señal continua, igual que acá. Tiene algunas otras ayudas, por ejemplo anotaciones, donde ahora me dice que esto es una señal discreta, pero esta es una continua. Mira, una continua. Todas las demás por acá son discretas, como pueden verlo. Esta en cambio es continua.